Lateralización cerebral. Es una etapa más del proceso de maduración del sistema nervioso, por el que la dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro va a depender del predominio de uno o de otro hemisferio. En este proceso, las personas obtenemos nuestra lateralidad, la cual podría ser diestro completo o consciente, en donde las actividades siempre se realizarán con la mano derecha. El diestro incompleto o no consciente es donde las actividades se realizan con la mano derecha la mayoría de las ocasiones. El ambidiestro es donde las actividades se realizan indistintamente con la mano izquierda o con la mano derecha. El zurdo incompleto o no consciente es donde las actividades se realizan casi siempre con la mano izquierda. Y por último, el zurdo completo o consciente es donde las actividades siempre se realizan con la mano izquierda. Hemisferio cerebral derecho. El hemisferio cerebral derecho es una de las estructuras que constituyen la región más grande del encéfalo. Concretamente, tal y como su nombre lo indica, abarca la porción derecha del cerebro. El hemisferio cerebral derecho engloba un gran número de estructuras cerebrales referentes a la corteza cerebral y se encuentra correctamente delimitado al hemisferio cerebral izquierdo a través de una cisura interhemisférica. De este modo, el hemisferio derecho engloba una estructura cerebral muy amplia y fácilmente identificable a través de la neuroimagen. Se caracteriza por poseer una serie de propiedades en su funcionamiento que la distinguen del hemisferio cerebral izquierdo. Múltiples estudios coinciden en definir el hemisferio cerebral derecho como un hemisferio integrador que resulta del centro neuronal de las facultades visoespaciales no verbales. Asimismo, parece que el hemisferio derecho juega también un papel principal en la elaboración de sensaciones, sentimientos y habilidades espaciales, visuales y sonoras, motivo por el cual es concebido por muchos autores como el hemisferio artístico y creativo del cerebro. Propiedades anatómicas. El hemisferio cerebral derecho constituye la región derecha superior del encéfalo, es decir, engloba la porción derecha de la corteza cerebral. Resulta una estructura inversa al hemisferio cerebral izquierdo, aunque tal y como sucede en el resto del cuerpo, la porción derecha del encéfalo no resulta inversamente simétrica a la porción izquierda, aunque sí muy parecida. Estructura del hemisferio derecho. Anatómicamente se caracteriza por abarcar la mitad de los 5 grandes lóbulos de la corteza cerebral. Estos son: lóbulo frontal, ubicado en la porción frontal del cerebro, en la frente. Lóbulo parietal, ubicado en la porción superior del cerebro. Lóbulo occipital, ubicado en la porción posterior del cerebro, en la nuca. Lóbulo temporal, ubicado en la porción medial del cerebro. Ínsula, pequeña región ubicada debajo del lóbulo temporal. División de los hemisferios. El hemisferio derecho se encuentra correctamente separado por su análogo izquierdo, es decir, del hemisferio izquierdo. Dicha división se realiza a través de una cisura sagital profunda en la línea de la corteza, la cual recibe el nombre de cisura interhemisférica o longitudinal cerebral. La cisura interhemisférica contiene un pliegue de duramadre y arterias cerebrales anteriores. En la región más profunda de la cisura se ubica el cuerpo calloso, una comisura formada por fibras nerviosas blancas que se encarga de conectar ambos hemisferios. A pesar de englobar una estructura cerebral distinta, el hemisferio derecho se encuentra conectado tanto anatómica como funcionalmente con el hemisferio cerebral izquierdo. El intercambio de información entre los hemisferios es constante y ambos participan de forma conjunta en el desempeño de la gran mayoría de las actividades cerebrales. Meninges. Tal y como sucede en todas las regiones cerebrales, el hemisferio derecho se caracteriza por estar rodeado de 3 sobres: la dura madre, la piedra madre y la membrana de aracnoides. Dura madre. Es la membrana más externa del hemisferio derecho, es decir, la que está más cerca del cráneo. Esta capa se adjunta con las estructuras óseas que forman parte del cráneo para sujetar correctamente el encéfalo.
Membrana de aracnoides. Esta membrana se encuentra en el lado inferior de la dura madre y actúa como puente entre la propia dura madre y las regiones corticales del hemisferio. La madre es la membrana más interna del hemisferio cerebral derecho. Esta membrana es continua a la materia cerebral y se adjunta con otras estructuras del cerebro más inferiores. Características. A pesar de que las regiones cerebrales que engloba el hemisferio derecho son las mismas que las que contiene el hemisferio izquierdo, ambos hemisferios presentan características y propiedades funcionales distintas. De hecho, es como si cada estructura de la corteza adoptara un funcionamiento distinto dependiendo del hemisferio en que se ubica. En este sentido, a nivel funcional, el hemisferio cerebral derecho se opone a las características del hemisferio cerebral izquierdo. Mientras el hemisferio izquierdo es considerado como el hemisferio verbal, analítico, aritmético y detallista, el hemisferio derecho es considerado como el hemisferio no verbal, musical, sintético y holístico. Las principales características del hemisferio cerebral derecho son: no verbal. El hemisferio cerebral derecho normalmente no participa en el desempeño de las actividades verbales como el habla, el lenguaje, la lectura o la escritura. De hecho, este hemisferio es considerado como una estructura visoespacial, donde las principales funciones realizadas guardan relación con el análisis y el razonamiento acerca de los elementos visuales y espaciales. Musical. El hemisferio cerebral derecho adopta un papel protagonista en el desarrollo de actividades relacionadas con la música. El aprendizaje de tocar un instrumento, por ejemplo, se realiza principalmente en este hemisferio cerebral. Asimismo, los elementos como la melodía, el ritmo o la armonía son procesados por el hemisferio cerebral derecho. Sintético. A diferencia del hemisferio cerebral izquierdo, el hemisferio derecho no presenta un funcionamiento analítico, sino que adopta una actividad sintética. De este modo, el hemisferio derecho permite postular hipótesis e ideas con el fin de que éstas sean contrastadas, y la generación de los pensamientos no tiene por qué estar siempre sujeto a análisis detallados o pruebas de veracidad. Holístico. El funcionamiento del hemisferio cerebral derecho adopta una posición metodológica que analiza los elementos a través de los métodos integrados y globales. Los pensamientos generados en el hemisferio derecho no se limitan al análisis de las partes que componen los elementos, sino que permiten adoptar una visión más amplia y generalizada. Por este motivo, el hemisferio cerebral derecho resulta una estructura ampliamente involucrada en los procesos de pensamiento artísticos, creativos e innovadores. Geométrico espacial. Finalmente, la capacidad cognitiva que más destaca en el hemisferio derecho tiene que ver con las habilidades espaciales y geométricas. La ordenación del espacio, la generación de imágenes mentales o la construcción geométrica son actividades desempeñadas por el hemisferio cerebral. Funciones. En primer lugar, el hemisferio derecho se encarga de elaborar y procesar los estímulos captados por el hemicuerpo izquierdo del organismo. Por ejemplo, la información captada por el ojo izquierdo es procesada por el hemisferio derecho, mientras que los estímulos captados por el ojo derecho son procesados por el hemisferio izquierdo. Por lo que respecta a su funcionamiento, el hemisferio derecho no utiliza mecanismos convencionales para el análisis de los pensamientos, sino que actúa como un hemisferio integrador. Resulta el centro de las facultades visoespaciales no verbales y desempeña un papel especialmente relevante en la elaboración de sentimientos, prosodias y habilidades espaciales como las visuales y las sonoras. El hemisferio derecho es capaz de concebir las situaciones y las estrategias del pensamiento de forma integrada. Engloba diferentes tipos de información, imágenes, sonidos, olores, etc., y los transmite como un todo. De forma concreta, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal del hemisferio derecho se encargan de realizar actividades especializadas no verbales. En cambio, los otros lóbulos, el parietal y el occipital, parecen tener menos funciones que el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es considerado como el receptor identificador de la orientación espacial y es la estructura cerebral que permite desarrollar la percepción del mundo en términos de color, forma y lugar.
Gracias a las funciones del hemisferio derecho, las personas son capaces de realizar actividades como situarse, orientarse, identificar objetos o estructuras conocidas o reconocer rostros de personas conocidas, entre muchas otras. El hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral izquierdo constituye la región izquierda del cerebro. Anatómicamente resulta idéntico al hemisferio derecho, pero guarda una serie de diferencias tanto en su funcionamiento como en las actividades que desempeña. El hemisferio izquierdo se caracteriza por presentar un funcionamiento mucho más analítico, detallista y aritmético que el hemisferio derecho. Asimismo, en la actualidad existe un elevado consenso en nombrar al hemisferio izquierdo como el hemisferio lingüístico del cerebro. El término hemisferio cerebral designa cada una de las dos estructuras que conforman la región más grande del encéfalo. El cerebro puede dividirse en dos grandes regiones, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ambas estructuras se encuentran conectadas y trabajan de forma conjunta para brindar un funcionamiento integral del cerebro. Propiedades anatómicas. El hemisferio izquierdo constituye la región izquierda del encéfalo. Resulta una porción inversa del hemisferio derecho, pero no inversamente simétrico. Tal como sucede con el resto del cuerpo, el lado izquierdo del cerebro resulta asimétrico respecto al lado derecho. El hemisferio izquierdo se separa del hemisferio derecho mediante una cisura sagital profunda, localizada en la línea media del cerebro. Esta cisura, conocida como cisura interhemisférica o longitudinal cerebral, permite establecer la diferencia anatómica entre ambos hemisferios del cerebro. La cisura interhemisférica contiene un pliegue de la dura madre y las arterias cerebrales inferiores. En la región más profunda de la cisura se halla el cuerpo calloso, una comisura formada por un conglomerado de fibras nerviosas blancas. La función del cuerpo calloso consiste en conectar ambos hemisferios cruzando la línea media y transfiriendo información de un lado a otro. De este modo, el hemisferio izquierdo funciona de forma conjunta con el hemisferio derecho, brindándose una actividad cerebral integral y conjunta. Al igual que el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo puede dividirse en 4 grandes lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal, ubicado en la parte frontal del cráneo, el lóbulo occipital, que se halla en la región posterior, encima de la nuca, el lóbulo parietal, que se localiza en la región superior del cerebro, y el lóbulo temporal, que se encuentra en la región medial. Características. Cada uno de los hemisferios engloba una parte proporcional de las estructuras del cerebro. Por ejemplo, el lóbulo frontal se divide en 2 regiones paralelas. Una se ubica en el hemisferio derecho y otra en el hemisferio izquierdo. Cuando se habla de hemisferios cerebrales, no se hace referencia a estructuras cerebrales distintas, ya que cada uno de ellos engloba una porción de las mismas regiones del cerebro. No obstante, el hemisferio izquierdo se caracteriza por presentar una serie de atributos únicos, es decir, presenta una serie de características diferentes a las del hemisferio derecho. En este sentido, el hemisferio izquierdo se interpreta como el hemisferio cerebral lingüístico, ya que es la porción del cerebro que desempeña un papel más importante en el desarrollo de este tipo de actividades. Las características principales del hemisferio cerebral izquierdo son: verbal. El hemisferio izquierdo utiliza palabras para nombrar, describir y definir los elementos interiores y exteriores. Simbólico. El hemisferio izquierdo emplea, aparte del lenguaje, los símbolos para la representación de los objetos externos. Por ejemplo, el signo más representa el proceso de adición y el símbolo menos el proceso de resta. La asociación entre estos símbolos y sus significados son actividades que desempeña el hemisferio cerebral izquierdo. Analítico. El hemisferio cerebral izquierdo presenta un funcionamiento analítico de las cosas. Estudia los elementos paso a paso y parte a parte. Utiliza métodos racionales inductivos y permite el desarrollo del pensamiento analítico y descriptivo de las personas. Detallista. El hemisferio izquierdo adopta también un papel protagonista en el análisis detallista y objetivo de los elementos. Permite realizar observaciones específicas y desarrolla el pensamiento concreto. Abstracto. El funcionamiento del hemisferio izquierdo se caracteriza por tomar un pequeño fragmento de información y emplearlo para representar el todo. Tal y como se presenta en el resto de las características, adopta un carácter analítico que permite ir de lo más concreto a lo más general. Temporal. El hemisferio cerebral izquierdo se encarga de seguir el paso del tiempo.
Ordena las cosas en secuencias temporales y situaciones. Analiza los elementos empezando por el principio y adopta un funcionamiento organizado y secuencial. Racional. Ante todo, el hemisferio cerebral izquierdo se caracteriza por brindar un pensamiento racional acerca de las cosas. Permite extraer conclusiones basadas en la razón y los datos específicamente examinados. Digital. El hemisferio cerebral izquierdo también utiliza los números. Por ejemplo, adopta un papel activo en la actividad de contar. Lógico. Las conclusiones extraídas por el hemisferio cerebral izquierdo están siempre basadas en la lógica. Una cosa sigue a otra en orden lógico. Por ejemplo, los problemas matemáticos o los argumentos razonados son actividades que definen bien el funcionamiento de este hemisferio cerebral. Lineal. Finalmente, el hemisferio cerebral izquierdo se caracteriza por pensar en términos de ideas encadenadas. La elaboración de un pensamiento sigue a otro, por lo que suele generar conclusiones convergentes. Funciones. El hemisferio cerebral izquierdo conforma la región motriz que es capaz de reconocer grupos de letras formando palabras, así como grupos de palabras formando frases. De este modo desempeña actividades relacionadas con el habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, motivo por el cual es nombrado como el hemisferio verbal. Por otro lado, se encarga de desarrollar las facultades necesarias para transformar un conjunto de información en palabras, gestos y pensamientos. En ese sentido, el neurólogo Houglis Jackson describió el hemisferio izquierdo como el centro de la facultad de expresión. El hemisferio izquierdo se encarga de almacenar conceptos que posteriormente se traducen en palabras. Es decir, el hemisferio izquierdo no funciona como una memoria textual, ya que permite aportar significado a los elementos de expresión. El hemisferio izquierdo comprende las ideas y los conceptos, almacena un lenguaje no verbal y posteriormente traduce dichos elementos en lenguaje o idioma determinado. De forma más concreta, el hemisferio izquierdo se especializa en el lenguaje articulado, el control motor del aparato fondo articulador, el manejo de información lógica, pensamiento proporcional, procesamiento de información en serie y manejo de información matemática. Se tiene contemplado que cada hemisferio cerebral está capacitado para ciertas habilidades. Como ejemplo, tenemos que el hemisferio derecho se encarga del pensamiento holístico, en donde se encuentra la música, el arte, la creatividad, y se tiene el manejo de la mano izquierda, mientras que por otro lado el hemisferio izquierdo cuenta con el dominio de la mano derecha, y ésta se encarga del pensamiento lineal, en donde se encuentra la lógica y las matemáticas. El proceso de lateralización cuenta con 3 fases. La indiferenciación, que va de los 0 a los 2 años, es cuando el niño va descubriendo poco a poco que tiene 2 manos y 2 pies, y que estos son su medio para poder tener una interacción con las personas y su entorno. La alternancia, que va de los 2 a los 4 años. El niño por lo regular en esta etapa usa indistintamente sus manos, sin tener aún definida su lateralidad. Y por último tenemos la automatización, que va de los 4 a los 6 años. En esta etapa el niño ya cuenta con una interacción en un ambiente más avanzado, como por ejemplo su introducción al ámbito escolar, y es aquí en donde ya se siente más definida su lateralidad. Una adecuada lateralización corporal favorece al aprendizaje de la lectoescritura, la maduración del lenguaje y la organización de las referencias espaciales orientado por el propio cuerpo en el espacio y a objetos con respecto al cuerpo. El procesamiento humano de la información explica la mente humana como un sistema cognitivo complejo, donde el pensamiento se activa por la percepción. Cuando la información llega a los órganos de los sentidos, se inicia un proceso llamado selección de la información, con la finalidad de hacer suyas las características que definen a los objetos, para darle contenido a conceptos, reconocer y organizar hechos y aprender padecimientos. De esta manera, junto con el pensamiento, se activan la memoria, el lenguaje y la imaginación, hasta completar todo el proceso y responder a las exigencias del medio. La función principal del PHI es que manipula los símbolos a nivel mental
es decir, la información que obtenemos a través de los sentidos es transformada por el pensamiento en imágenes y conceptos para permitir el funcionamiento de los procesos superiores del conocimiento como lo son la memoria, el pensamiento, el razonamiento y la solución de problemas. Para el PHI, cuanto mayor sea la cantidad de información que manejes y la forma de manejarla, mayor será el nivel de aprendizaje. O sea, cuando más información se domine en un tema, mayor será su capacidad de solución de problemas. Este modelo del PHI se basa en una analogía con la computadora, de acuerdo con 3 etapas. La primera es la de una analogía con la computadora. La primera es la de la percepción de la información, en la cual la mente obtiene información del medio ambiente, desde el momento en que ésta es percibida por los órganos de los sentidos. En el caso de la computadora, ésta recibe información del medio ambiente con señales electromagnéticas. Una segunda etapa es la transformación y almacenamiento de la información, mientras la mente elabora y almacena la información usando operaciones que activan las neuronas para dar paso a los procesos superiores, y la computadora transforma y almacena la información usando programas que activan registradores electromagnéticos. La tercera etapa es la de la salida de la información. Es cuando la mente da una respuesta a la información a través de la boca y las manos, y la computadora da esa respuesta a través de impresoras, imágenes y sonidos. Mente humana. 1. Obtiene información mediante los órganos de los sentidos, percepción. 2. Mediante operaciones que activan las neuronas, elaboración. 3. Con el aparato vocal y las manos, respuesta. Computadora. 1. Obtiene información mediante lectores de las señales electromagnéticas, recepción. 2. Mediante programas que activan las registradoras electromagnéticas, transformación y almacenamiento. 3. Con impresoras, bocinas y monitor, salida de información. Analogía entre la mente y la computadora. Los dos son sistemas que procesan información mediante el entorno o la almacenan. La información puede ser codificada, recodificada, comparada, combinada, almacenada y recuperada. Produce más información. Diferencias entre la mente y la computadora. La mente resuelve problemas bien y mal definidos, comprende y razona. Tiene inferencias, sentimientos, conciencia, voluntad y creencias. La computadora solo resuelve problemas bien definidos. No comprende, no tiene creencias, no siente, no razona, no tiene voluntad ni conciencia. Conclusión. Existe una analogía muy significativa entre la mente humana y un procesador, y no podemos dejar atrás los valores que nos diferencian los de estos. Se puede analizar el proceso básico de la información dividido en 3 etapas muy importantes, ya que en cada una de ellas se está utilizando energía eléctrica en nuestro cerebro. Sin una etapa no sería posible lo que sigue. La cognición o ciencia cognitiva es la rama de la psicología encargada de estudiar y analizar la forma en que los humanos aprendemos. Existen varias teorías que intentan explicar cómo aprenden los humanos, y aunque no hay una sola establecida como universal, algunos se basan en la teoría de la computación para proponer a los que llaman el procesador de información humano, que toma muchos de los conceptos de cómputo y los aplican en los humanos. La memoria, a su vez, se divide en varios tipos: memoria de trabajo de corto plazo, memoria episódica, memoria semántica y memoria implícita. La cognición suele dividirse en varios temas: atención, categorización, aprendizaje y dominio, razonamiento y solución de problemas, desempeño y memoria. En el PHI hay 2 tipos importantes de recursos: recursos críticos, requeridos para poder completar un proceso; recursos limitados, aquellos que pueden llegar a escasear con respecto a la demanda potencial. Un ejemplo de recurso limitado es el 7 mágico en la memoria de corto plazo. En una tarea simple, la calidad de los datos es la misma, y al aumentar los recursos se mejora el desempeño. En cambio, si se mejora la calidad de los datos, se puede obtener los mismos resultados con menos recursos o mejores resultados con los mismos recursos. Entonces, la idea es minimizar el consumo de recursos mediante la mejora de la calidad de los datos. ¿Por qué mejorar el consumo de los recursos cognitivos? Porque se cuentan en cantidad limitada y hay una gran demanda de ellos. La cantidad de recursos cognitivos que se requiere para realizar una tarea se conoce como carga cognitiva. Cuando el desempeño de una tarea disminuye por la complejidad de otra, se dice que hay interferencia. Una persona hábil en algo consume pocos recursos: adquisición de habilidades, curva de aprendizaje, transferencia de habilidades. Codificación, proceso mediante el cual se registra inicialmente la información en una forma que la memoria puede utilizar. Almacenamiento,
Ubicación en el sistema de la memoria en el que se conserva el material. Recuperación, proceso mediante el cual se localiza material almacenado en la memoria, se le hace consciente y se le utiliza. Memoria, capacidad de registrar, retener y recuperar información. Memoria sensorial, almacenamiento inicial y breve de información que se registra como estímulos carentes de significado. Memoria a corto plazo, almacenamiento de la información por 15 a 20 segundos. Memoria a largo plazo, almacenamiento de información en términos relativamente permanentes, aunque su recuperación puede ser difícil. Memoria icónica, almacenamiento de información visual. Memoria icónica, almacenamiento de información obtenida a través del sentido del oído. Paquete, grupo significativo de estímulos que se puede almacenar como una unidad de memoria a corto plazo. Práctica, transferencia del material de la memoria a corto plazo por medio de la repetición. Memoria colaborativa, organización de la información en la memoria a corto plazo en un marco lógico de referencia con el fin de recortar su facilitación. Memoria episódica, información almacenada relativa a las experiencias sensoriales. Memoria semántica, hechos registrados y almacenados acerca del mundo, por ejemplo, datos matemáticos e históricos. Aprendizaje sinestésico. Teoría de los niveles de procesamiento. Sostiene que el modo en que la información se percibe aprende inicialmente, determina su recuerdo. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? A veces nos cuesta un poco aprender algunas cosas, ¿verdad? Ahora os explicaremos cómo lo podemos hacer para aprender mejor. Todos dentro de la cabeza tenemos nuestro cerebro. Sirve para pensar, para entender cosas, para aprender. Y también sirve para que todo nuestro cuerpo funcione. Es muy importante. Si os preguntamos vuestro nombre, utilizáis vuestro cerebro para contestar. Y si está a punto de caeros una maceta en la cabeza, ¿verdad que la esquivaréis? Vuestro cerebro os avisará. ¿Creéis que todos los cerebros son iguales? ¿A que tenemos caras diferentes, narices diferentes y colores de pelo diferentes? Todos tenemos nuestro cerebro, pero cada uno tiene el suyo y todos son diferentes. Vamos a conocer nuestro cerebro. El cerebro es como una mesa de 4 patas. Ahora veremos para qué sirven cada una de las patas de la mesa. La primera pata es la linterna. Y necesitamos enfocarla hacia aquello que oímos, vemos o nos dicen. Cuando miramos un vídeo en el ordenador, nuestro cerebro enfoca la linterna hacia el ordenador. Y cuando estamos en clase y la profesora explica, nuestro cerebro enfoca la linterna hacia la profesora. Bueno, no siempre. La linterna nos permite captar la información que es importante y mantenerla mientras haga falta. También se le denomina proceso de atención. Ahora os explicaremos la segunda pata de la mesa. La tele. ¿Tenéis la linterna preparada? ¿Podéis imaginaros un gato con un collar verde corriendo detrás de un ratón? ¿A que habéis visto la imagen en vuestra cabeza? Vuestro cerebro ha utilizado la tele. La tele crea imágenes. ¿Y ahora seríais capaces de continuar la serie siguiente? 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Perfecto. Sumamos 2 y después 1. Sumamos 2 y después 1. La tele relaciona los elementos de la información que nos dan. Por eso podemos crear imágenes y dar sentido a la información.
A la tele se le denomina proceso simultáneo. Ahora os explicaremos la tercera pata de la mesa, el loro. ¿Tenéis la linterna preparada? Ahora os diremos 8 palabras. La bicicleta azul tenía la rueda delantera pinchada. ¿Las podéis repetir en el mismo orden? Fácil, ¿verdad? Ahora os diremos otra vez 8 palabras y nos gustaría que también las repitierais. ¿Tenéis la linterna preparada? Libreta, la, roja, en, bolsa, tenía, blanca. Venga, a repetir. Os ha costado más repetir esta frase, ¿verdad? ¿A que la tele no ha funcionado? Con estas palabras se ha puesto en marcha el loro. Pero el loro no puede recordar tanta información como la tele. El loro repite lo que oye, lo que ve, sin saber qué dice, sin darle sentido. Al loro se le denomina proceso secuencial. Cuando estudiamos ortografía, el loro se pone en marcha. Las palabras se escriben de una manera determinada porque sí. O tiene algún sentido que ver se escriba con V y beber se escriba con B. ¿Y sabíais que pueden haber loros más pequeños y loros más grandes? Si tu loro es pequeño, puede costarte más la ortografía. Ahora os explicaremos la última pata de la mesa. Es la del director de orquesta. Es muy importante. Se encarga de planificar todo lo que haremos. Al director se le denomina proceso de planificación. Para planificar, el director necesita hacer 3 tareas. 1. ¿Qué me piden? El director enfoca la linterna hacia lo que nos piden. Escribe una frase con cada verbo, ver y beber. 2. ¿Cómo lo hago? El director escoge trabajar con la tele o el loro dependiendo de lo que nos pidan. Si necesitamos aprender mucha información, el director necesitará encender la tele para tener éxito. Si tenemos un loro pequeño, el director necesitará encender la tele para ayudarlo. Volvamos ahora a la actividad que nos pedían. ¿Cómo podemos recordar que ver se escribe con V y beber con B? El director necesita encender la tele para buscar trucos y así darle sentido a la información y recordarla mejor. ¡3! ¿Voy bien? El director vigila que todo se haga bien y corrige los errores. Entrenemos vuestros directores. Os haremos una pregunta. ¿Hey, director? ¿Sabéis qué pasa a veces? Nuestros directores se duermen. ¿Y qué os parece? ¿Podremos saber qué nos piden? ¿Cómo sabremos cómo hacerlo? ¿Cómo sabremos si vamos bien? Es muy importante tener despiertos a nuestros directores. ¡Hey, despierta! Muy bien. Y aquí tenéis la pregunta. El padre de Ana tiene 5 hijas, que son Nana, Nene, Nini, Nono. ¿Cómo se llama la 5ª hija? ¿Nunu? ¿Seguro, director? El director a veces necesita un stop. Seguramente hemos contestado sin pensar. El director no ha usado bien la tele. Ahora volveremos a hacerlo. Haremos un stop y así el director podrá encender bien la tele. Enfocamos bien la linterna y aquí tenéis la pregunta otra vez. El padre de Ana tiene 5 hijas, que son Nana, Nene, Nini, Nono. ¿Cómo se llama la 5ª hija?
Ana. Pasamos la lupa. Ahora sí, se llama Ana. Vuestro cerebro ha trabajado muy bien. Ahora ya tenemos todas las patas de la mesa. La de la linterna, la de la tele, la del loro y la del director de orquesta. Recordad, director despierto, linterna bien enfocada, hacer stops, tele en marcha siempre que haga falta y revisad el trabajo. A continuación, pues, vamos a ver el tema de analogías. Analogías, ¿cómo resolver un ejercicio de analogías? ¿Qué pautas debemos tener en cuenta al momento de resolver este tipo de ejercicios? Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocer el significado de las palabras, ¿no? Como son palabras que manejamos, grito, dolor, no hay problema con ello, ¿no? No es una palabra tan rebuscada, ¿no? No es una palabra tan difícil o confusa. El segundo paso es inmediatamente identificar la relación principal del par base, vale decir, el tipo analógico. Existen varios tipos analógicos, ¿no? En lo que es analogías está, por ejemplo, la relación de complementación, la relación de sinonimia, la relación de parte-todo, ¿no? En fin, en esta ocasión nos percatamos que hay una relación de efecto-causa. Para ayudarnos podemos pues elaborar una oración breve, coherente. Eso se llama verbalización, ¿no? Nos va a ayudar bastante al momento de resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces comenzamos en esta dirección, ¿no? Como primero tenemos el efecto y luego la causa, entonces comienzo yo con esto, ¿no? Digo, si siento dolor, ¿no? Una manifestación de ello es que grite, ¿no? Entonces vendría a ser el resultado y el dolor es la causa que genera lo otro, ¿sí o no? Dolor es una acción, una circunstancia que va a producir, ¿no? Necesariamente un grito, una reacción, una respuesta. Bien, entonces vamos a analizar cada una de las alternativas, ¿no? Empezamos por la alternativa A, alarido y reclamo. Bueno, un alarido es un clamor, un grito de queja, de dolor, pero ¿es producido por un reclamo, una protesta? No. Entonces, vemos que no hay relación entre estas dos palabras, de ningún tipo, ¿no? Alarido, pues lo podría ser un animal herido, ¿no? Y un reclamo, bueno, es propio de las personas. Bien, pasemos entonces a la alternativa B. Convencimiento y argumento. Bueno, voy a empezar por acá. El argumento es una evidencia, es una razón, una prueba, ¿no? Entonces,
Si mi argumento es fuerte, sólido, contundente, tiene por consecuencia que la persona a quien yo me dirijo se convenza, ¿sí o no? Entonces, hay una relación efecto-causa. Vamos a ver de todas maneras la alternativa C. Ya tenemos una posible respuesta. En lo que respecta a preocupación y cana, ¿no? Bueno, sabemos pues que la cana es el pelo blanco que sale a todas las personas, ¿no? Que están ancianas. Pero no es un agente causal, es decir, la cana no te va a producir preocupación, ¿no? Sería al revés. Y en analogías, una de las pautas también que vemos acá es que debemos determinar y respetar la posición u orden de los términos, ¿no? Si en este caso primero se da el efecto y luego la causa, pues también esto se tiene que mantener, ¿no? Claro. Pasemos a la alternativa D, muerte y tristeza. Evidentemente, ¿no? El fallecimiento de un ser querido, pues nos produce tristeza, ¿no? Bastante pena. Ahora, seguimos con lo mismo, ¿no? Que encontramos en la alternativa C. Es decir, acá hay una relación de causa y efecto, más no de efecto-causa. Lo mismo sucede con la alternativa B, robo-sirena, ¿no? Tendría que primero ocurrir el robo para luego ya, digamos, pues, emitir ese sonido, ¿no? De alarma, que es la sirena. En todo caso, ya hemos encontrado la respuesta. Ahí sería la alternativa B, ¿no? ¿Por qué? Para volver a, digamos, reafirmar la respuesta, podemos también seguir verbalizando. Mientras más intenso el dolor, ¿no? Mayor será el grito, pues, que uno emita. Mientras más fuerte, contundente el argumento, mayor será, ¿no? Mi convencimiento, la seguridad que yo tengo de algo, ¿sí o no? Muy bien, entonces, siguiendo estas pautas, ustedes van a poder, ¿no? Acertar con la respuesta. Bien, hasta aquí sería entonces. Please enjoy it.